mensaje de esta tarde se llama Conviértete en influencer. Conviértete en influencer. Un título contemporáneo, pero la idea es siempre la misma. Entonces dije Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 35 al 45. Cuando lo tengas me dices amén. Marcos, no escuché ningún amén, estoy preocupado. Está en la pantalla, perfecto. Cierto que ustedes son millennials, perdón por haber interrumpido su sabiduría. Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 35 a 45. Se les acercaron Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, y le dijeron, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Replicó Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo en la que yo voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que yo voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dicen los sociólogos que cualquier persona, por más que tenga un temperamento extremadamente introvertido, podrá ser influencia de 10,000 personas o más en todo el trayecto de su vida. Para poner un ejemplo un poco más práctico de qué se trata este asunto de ser influencer, recuerden que influencer es una palabra que estoy utilizando que tiene que ver con el avance de la tecnología, e influencer en este caso en particular fue una palabra que la misma tecnología impulsó para que sea conocida. Saben que influencer en la parte tecnológica aún es un trabajo, es un oficio. Está el doctor, el enfermero, el carnicero y el influencer. Así que estamos influenciados por los influencers. Los influencers son, lógicamente, personas que a través de los medios sociales tienen influencia, ya sea que vendan un producto o que sean artistas o que promuevan una marca y demás. Me puse a curiosear los primeros 10 y de entre ellos están, lógicamente, Messi. Amén. Lamentablemente también está Ronaldo. También está una muchacha de unos 20 y tantos años que es influencer porque hace y muestra cómo usar maquillaje, make-up, y es una línea de make-up de una jovencita que se hizo millonaria por ser influencer y vender maquillaje por internet. Así que las curiosas y los curiosos, las curiosas que todavía les interesa el asunto, por favor, háganse influencer, ganen dinero y diezmen a la iglesia Bridge en español. Y quizás en la lista de influencers no están las personas que tú consideras que deberían estar, y están este tipo de personajes que, como dije, son deportistas o personas que se dedican a la venta de algún producto, un poco curioso al fin, pero influencers. ¿Cómo se ve esto en la manera práctica? Si nunca vas a vender maquillaje y nunca vas a ser un excelente deportista en nada, entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo entender este asunto de la influencia? Bueno, como papás, si tienes el privilegio de serlo o si vas camino a hacerlo, tenemos el honor de ser los influencers número 1, lógicamente y en primera mano, de nuestros propios hijos. Permítame compartirle
lo que Barna Search Group, o la agrupación de búsqueda de Barna, que es una entidad que se dedica exclusivamente a hacer seguimiento de estadísticas dentro de la cristiandad, dice lo siguiente acerca de la influencia de los padres hacia los hijos. Síganme, por favor, con la lectura en la pantalla. Si ninguno de los padres va a la iglesia, hablando de la influencia, el 6% de la posibilidad de que los hijos vayan a la iglesia, insisto, es solamente el 6%. Si la mamá va a la iglesia, según esta estadística, el 15% de sus hijos deberán ser influenciados para asistir a una iglesia. Si solo el papá va a la iglesia, los niños recibirán un 55%, ¿no? Casi la mitad. El 55% de la influencia para que los niños terminan siendo parte de una familia de fe o de una congregación de iglesia local. Miren el último. Pero si ambos padres van a la iglesia, el 72% de la influencia cae sobre los lomos de los muchachos. Parece ser que los padres tenemos mucho más influencia de que ninguna otra cosa en el mundo acerca de la conducta futura de nuestros hijos. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque nos llama la atención o nos capta la atención, ya sea que has sido de influencia hasta este momento, o sea que has bajado la guardia o te has debilitado en ser de influencia. Ojalá esta estadística, que si bien es una estadística, te anime a seguir siendo una persona de influencia, por lo menos con tu primer terreno. Para introducir este asunto de influencia es liderazgo. Me gusta mucho hablar de esto porque tiene que ver mucho con lo que necesito aprender. Influencia es liderazgo. Y la verdad es que cualquier persona de las que estamos sentadas en esta reunión, en este día, somos personas de influencia. Porque influencia no tiene que ver con posición, influencia tiene que ver con conducta. Influencia tiene que ver con la conducta que tú tengas hacia las personas que te rodean. Entonces, ¿cómo podemos ser influyentes? Nosotros, en este caso, lo que nos compete, ¿cómo somos influyentes con el Evangelio? ¿Cómo somos influyentes a través de la conducta evangélica, cristiana, a las personas que nosotros nos rodean? Noten, por favor, que ser influyente tiene que ver 100% con una actitud. No tiene que ver necesariamente con una tarea. Hay personas que tienen mucha influencia, pero no tienen la posición. Personas que tienen la intención de influenciar, pero sin embargo no tienen la posibilidad o el terreno conforme a lo que el mundo te puede presentar. En otras palabras, para hacerlo más criollo, no hace falta ser jefe para ser influyente. No hace falta tener el título de gerente para ser influyente. Hay personas que quizás no tienen la posibilidad del título y no la tendrán jamás, pero sí tienen la cualidad de ser personas influyentes. Dígame amén si me entendieron hasta este momento. Perfecto. Eso quiere decir que esto es una palabra de aliento para los que no tenemos una función en particular. Tengo personas, mamás, que trabajan en casa, el mejor trabajo, el más cansado, sin salario. ¿Cuántas amas de casa tengo acá en esta tarde? Amas de casa, mamás. Bien, perfecto. Reciban esta palabra, es para alentarlas a ustedes. Mientras que otros dicen que ustedes no tienen influencia, ustedes tienen la mayor influencia que cualquiera puede pensar en este mundo. Porque ustedes manejan todo desde casa, malévolas. Vamos a aprender juntos en el día de hoy. La petición de los discípulos, en el verso 37, es una petición bastante curiosa, porque la petición es: por favor, Jesús, concédenos una posición a tu lado ahora que este asunto de la persecución romana se va a terminar. Concédenos un puestito político. Queremos que esta tormenta se acabe y por fin se va a acabar. Israel va a hacer algo por fin después de tanto tiempo, de ser esclavos, de ser nómadas, de no tener nunca nada, de no tener apellido, de no tener una religión definida. Qué bueno que esto se va a terminar. Jesús, serás nuestro rey físico,
qué bueno que esta mala onda se termina. Ahora sí, hemos estado contigo todo este tiempo sufriendo juntos un puestecito político. No te pido nada, solamente un pedacito al lado tuyo, una casita al lado de tu terrenito. Algo que me ayude a mí a seguir recibiendo beneficios con el menor esfuerzo posible. ¿Ustedes se ríen? Pero algo así era literalmente lo que los discípulos les estaban pidiendo a Jesús. Que ahora y a partir de ahora a ellos les fuera la vida un poco más liviana de lo que ha sido hasta este momento. Señor, no te pedimos, sino que nos pongas un banquito en cada lado de nosotros. Ahora, noten por favor qué interesante, y tengo una foto que representará el trono, porque literalmente lo que piden los discípulos es eso. ¿Puedes poner un trono pequeño, un tronito al lado de tu trono? Imagínense que ellos están pensando en algo así, ¿ok? Ellos no están pensando en una silla de parque, no están pensando en una de esas que usamos el 4 de julio para ir a ver los fuegos artificiales, no está pensando en una silla de paja, vieja, maloliente, incómoda. Los muchachos están pensando en tener un trono al lado del trono. Jesús les está presentando una idea completamente revolucionaria, porque mientras ellos pensaban que Jesús llegaría al trono para que entonces todo se acabara, la fiesta recién estaba por comenzar. Lo mejor estaba por venir. Ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo, iban a predicar la palabra de Cristo, iban a hablar del amor del Padre e iban a ser perseguidos y muertos. Notan que Jesús le dice, ustedes van a tomar mi misma copa y sufrir mi mismo bautismo. Y noten por favor que estos dos personajes que en algún momento piden una cosa torpe, a la misma vez ya tienen que saber que van a terminar siendo muertos por la causa del Señor. Ahora, la imagen de los discípulos era sentarse en un trono. La imagen de lo que va a hablar Jesús tiene que ver con una mesa. Permítanme mostrarles una mesa que tiene que ver obviamente con la celebración de la cultura judía e inclusive hasta el día de hoy, mientras ellos guardan el sabbat o el sábado, se sientan alrededor. Notan por favor la incomodidad de esa mesa. No es tan cómoda como el otro trono, ¿verdad? No se parecen en nada. Definitivamente nada, ni siquiera, no solo por la comodidad, sino por la posición. Alguien sentado en un trono es imponente, es alguien que va a mandar, alguien que sabes que de ahí solamente va a dictar algunas leyes y va a levantar el dedo y va a hacer cumplir de ahí las cosas. Jesús le dice, no, si vamos a hablar de sentarnos, si vamos a hablar de compartir, la idea de la mesa no es el trono, la idea de la mesa es esto que ustedes están viendo en el día de hoy. Inclusive, curiosamente, por la manera en la que ellos se sentaban, podían no sentarse en el suelo, literalmente como lo ven, o usar, si acaso, alguna especie de almohadones un poco cómodos como para que la pierna no se le tuya tanto, no se le duerma tanto a la hora de sentarse. Por favor, vean qué diferencia hay entre el trono que los discípulos quieren tener y la mesa incómoda de la cual Jesús les está hablando. ¿Están acá conmigo todavía? Pónganme atención, por favor. Porque entonces la charla se dirige a una enseñanza. ¿La enseñanza cuál es? Que mientras los discípulos querían sentarse en el trono, Jesús les decía, no, miren, la imagen de la mesa es esta. Es estando juntos para hacer dos cosas muy particulares. Vayan conmigo, por favor, al verso 43 y 44, aún con sus propios ojos, en su propia lectura en la Biblia. Dice Jesús, entre ustedes no tiene que ser así. No tiene que ser como, no tiene que ser como en el trono. Porque si alguien está sentado en el trono, del trono va a mandar, del trono va a dirigir, del trono va a maltratar. Jesús pone el vivo ejemplo de los políticos, que si alguno se pensaba que los corruptos eran del siglo XXI, la política corrupta existió desde que existe la política. Así que Jesús dice, ustedes ven que los gobernantes son maltratadores y los gobernantes
solamente mandan y los gobernantes solamente incomodan a la gente desde su posición de poder. Bueno, con ustedes no tiene que ser así. Con ustedes no tiene que ser así. Sáquense la imagen del trono, pongan en ustedes la imagen de la mesa. Vean conmigo, por favor, al verso 43 y 44. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Lo puede gritar conmigo más fuerte que el llanto de ese hermoso bebé? Que tienen que repetir, entre ustedes no tiene que ser así. Mire con cara de predicador enojado al de al lado, dígale, entre ustedes no tiene que ser así. ¿Estás pensando en un trono, picarón? Estás pensando en tener una posición para mandoñar a los demás. Estás pensando en lograr algo para ahora sentirte que has logrado algo importante en tu vida y desde tu jerarquía vas a querer maltratar a los demás. Y eso no funciona así. Y ahora Jesús comienza a darles un verdadero modelo de mesa. Digo de mesa y ahora van a entender por qué, porque justamente Jesús usa dos ejemplos de dos servidores que ejercían alrededor de la vida de una mesa. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo. Voy a separar estas dos palabras y vamos a tratar juntos de ver de qué se trata esta enseñanza. La primera palabra que Jesús usa acá es servidor. Servidor. La palabra en griego que se traduce para diaconía. Un diácono. Hechos de los Apóstoles te enseñan que los diáconos surgieron para servir a la mesa. Los diáconos fue la respuesta de la iglesia, como siempre, al problema de las mujeres. Amén, hermanas. Había un montón de viudas en este momento, así que se quejaban entre griegos y judíos para ver quién era la que atendían a las señoras viudas, que atendían a la mesa de las viudas, que le servían a las viudas. Entonces, aquí surge la idea del diaconado. Todo el mundo está familiarizado con la palabra diácono. Diácono significa un servidor, alguien que va a tener una actitud de servicio. La segunda palabra que Jesús usa es un poquito más profunda y acá me detengo un poquito más. Entre ustedes no debe de ser así. Olvídense del trono. Entre ustedes tiene que ser, primero, convertirse en servidores. Servidores. Segundo, convertirse en esclavos. Y esta palabra en español suena un poquito dura. Porque yo sé que alguno está pensando, yo no soy esclavo de nadie. ¿Verdad? Y en la revolución feminista las mujeres dicen, no somos esclavos de nadie. Las mujeres digan amén. Hoy la tengo con ustedes, no sé por qué, pero me inspiran. Y entonces uno se presenta ante la vida con una actitud de no ser esclavo de nadie. Y está bien si estamos hablando de una esclavitud inadecuada. Esclavo de la cocina, esclavo del marido, esclavo del trabajo, esclavo de la sociedad. No, yo entiendo eso y entiendo que los términos pueden ser graciosos aún hasta la hora de expresar. Pero por favor, no satanicen la idea de esclavitud, porque realmente nosotros somos esclavos. Y alguno me dirá, pastor, ¿y entonces cómo soy esclavo si yo soy libre? Justamente por eso, porque eres una persona libre para convertirte en esclavo. Miren, nuestro estatus de esclavitud nunca cambió. Antes éramos esclavos del pecado, de la mentira, de la basura, de lo que era anti Dios. Éramos esclavos de nuestro egoísmo, de nuestra humanidad caída. Antes éramos esclavos. ¿Dicen amén a eso? Te convertiste a Cristo, Jesús te alcanzó, te salvó, te limpió, te dio una vida nueva y ahora eres un hombre, una mujer feliz. Estás casado felizmente, tienes hijos felizmente, tienes un trabajo felizmente, tienes una suegra. Y eso es ser feliz. Entonces ahora eres una persona feliz, eres una persona libre en Cristo, pero eres una persona también esclava de Cristo.
En el tiempo antiguo había una gran diferencia entre ser un esclavo solamente por ser esclavo y ser un esclavo por amor. Había una elección que el esclavo tenía y era de seguir quedándose sirviendo en el lugar de servicio, ahora por amor y no simplemente porque habían comprado su vida, como antiguamente se utilizaba el comprar a alguien, el comprar un cuerpo físico para que trabaje para. Jesús te hizo libre para que seas su esclavo. Tu esclavitud no cambió. Tu estatus de esclavo no cambió. ¿Cuántos reconocen, cuántos saben lo que es un cuello clerical? ¿Saben lo que es un cuellito clerical? ¿Qué es un cuello clerical? Esas personas que sufren de algún daño en el cuello, no. Los sacerdotes en la Iglesia Católica, los cristianos ortodoxos en la Iglesia Anglicana, en otras iglesias, en la Iglesia Presbiteriana, usan lo que se conoce como el cuello clerical. Yo soy demasiado informal para usarlo, le pido mil disculpas si a alguien le gustaría. Imagínense lo que puedo parecer yo con un cuello clerical con esta altura grande que tengo y cerrado el cuello aquí, parecería un papá pitufo. La razón por la cual menciono esto es porque ese cuello clerical, esa parte blanca que ustedes ven en el atuendo del religioso, sea atuendo negro o azul o blanco o el que sea, es justamente una señal de lo que el apóstol Pablo dice cuando somos todos esclavos de Cristo. Antiguamente a los esclavos se los llevaba con un grillete en el cuello, caminando porque eran esclavos. De ahí la iglesia tomó la imagen de ser esclavo de Cristo. Cuando usted ve a una persona con el cuellito blanco, usted tiene que saber, independientemente de su comportamiento, que esa persona está hablando, está profesando que es una persona esclava de Cristo. Amén. Aprendimos algo nuevo en el día de hoy. Qué interesante. Ya sé que el domingo que viene todo el mundo vendrá con el cuellito clerical. Pastor, usted dijo que somos esclavos. Bueno, está bien. Respeto los gustos de vestimenta y demás. Entonces, noten por favor, la persona que era servidora, dijimos que era un diácono, era la persona que servía a las mesas. La persona que era esclava, en el tiempo antiguo, era la persona que lavaba los pies. Aprendamos algo juntos. Las calles de la Israel antigua no eran calles como en el día de hoy. Hoy tenemos freeways, caminos, cemento. Si acaso algún lugar remoto tendrá todavía algún camino de tierra, en aquel momento era todo tierra. Primera cosa. Segunda cosa para aprender, no había residuo, lugar donde tirar la basura. Así que comúnmente los vecinos de las comunidades pequeñas tiraban la basura en la calle. ¿Están acá? Así que quien tenía una fábrica de bolsitas de basura se hubiera llenado de dinero. Así que cualquier persona que iba caminando en sus sandalias, no zapatos cerrados como en el día de hoy, agarraba todas las pestes habidas y por haber, aunque no quisiera, porque caminaba en sudor, se armaba un buen lodo entre dedo y dedo, pisaba la basura, porque era la basura que había en la comunidad, y así entraban a las casas, síganme bien por favor, para sentarse, como en la mesa, ¿me ponen la foto de la mesa rápido? Para sentarse en la mesa y comer, escúchenme, siguen la imagen, para comer uno al lado del otro con las patas olorientas como las traían. Eso sí que era que la comida te caía mal porque te caía mal. Síganme la idea. Había que lavar esos pies. Esos pies eran urgentemente necesarios de ser lavados antes de sentarse a comer. Bien, ¿quién lavaba esos pies mugrientos, olorientos, llenos de lodo, de fango, de mugre, de lo que sea? ¿Quiénes lavaban esos pies? Los esclavos. ¿Quiénes? Hoy lavar los pies, lo hemos hecho en la iglesia, lo hemos hecho en la semana de Pascua, lo hemos hecho en algún evento especial. Hoy lavar los pies es un lujo, porque las hermanas van al pedicure, se pintan, se lavan, como saben que vienen a la iglesia, se peinan los pelos de los dedos. O sea, es mucho más delicado el asunto. Lavar los pies ahora es un lujo. De verdad, señores, esa gente que hace uñas es maravilloso. He visto cada uña lavando pies geniales. Les cuento
que tienen perlitas, uno una sonrisa, otro el Salmo 23, otro un versículo bíblico, otro un corazón. Es una genialidad. En una uña hay todo el Salmo 119, largo el Salmo, todo aquí. Una genialidad. Lavar un pie en esta época es genial. Lavar un pie en esa época era para siervos, era para esclavos. Lavar un pie en esta época era una cosa horrible. Entonces Jesús dice, ustedes están pensando en el trono, en una posición en que se les acaben los problemas, en tener un puestito político al lado mío, y yo les estoy diciendo que servir según el reino del Padre que me envió es lavar los pies cochinos de la gente. Jesús mismo dice, yo mismo no vine a que me sirvan, yo mismo vine a servir. Ahora, présteme atención. Todo el mundo se recuerda que Jesús hizo las dos cosas. Jesús sirvió a las mesas. En alguna ocasión lo hizo cuando los discípulos estaban pescando y estaban turbados porque algo malo les había sucedido y de repente van a la orilla y Jesús está haciendo un pescado. Les está el Señor cocinando y le dice, los estuve esperando, muchachos, ¿tienen hambre? Pasen, ¿los hacemos tacos o los comemos en el plato con arroz? Jesús mismo es quien se pone a lavar los pies. Y le dice, y Pedro viendo la escena, aunque a todos les incomodó, a Pedro viendo la escena dijo, Señor, por favor, a mí que no me laves ni tú ni nadie. Y entonces Jesús le contestó de una manera muy interesante, le dijo, si yo no te santifico, si yo no te lavo, entonces no tienes parte conmigo, si no vas a aprender lo que es servicio, entonces no me conoces. Si no te vas a dejar servir, no vas a aprender lo que es servicio. Y si no sabes lo que es servicio, entonces ¿cómo vas a participar de lo grande que tiene mi reino? En el día de hoy no es necesario lavar pies. Y aunque así lo fuera, no están tan graves como en ese momento. Pero creo que como iglesia tenemos muchas más cosas que podemos nosotros hacer. Cuando hablo de servicio y del servicio bíblico, no estoy hablando de que si no seas una persona eficaz en el lugar donde Dios te puso en el día de hoy. Al comienzo de esta enseñanza dije que influencia no es posición, influencia es una actitud de liderazgo. Influencia es influenciar a la gente aunque te toque lavar pies. Y que no lo veas como algo satánico. Alguien me dirá, vuelvo otra vez a las amas de casa, hoy la tengo con ustedes. Alguien me dirá, ¿y a quién le puedo influenciar? ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Tú conoces mi sketch, pastor? No, no lo conozco, déjate lo cuento. Me levanto a las 6 de la mañana, agarro a la niña, le pongo la trenza, le hago el café con leche al otro, viene el otro, se sienta, se tira el cereal con leche en la camisa, hay que correr a cambiar la camisa. ¿Cuántas mamás están acá y me dicen amén a eso? Todavía no sigue. Lo subo a la van, le pongo el ganchito, los tiro en la escuela, los aviento para el kindergarten y al otro en la primaria y al otro en la high school. Lo voy a buscar, recojo uno a las 10, al otro a las 11, el otro sale a las 12:30. De ahí hay que sacarlos al deporte, van al fútbol. Les conté, van al fútbol, salen para fútbol. A las 4 de la tarde, ¿están acá conmigo o quieren que siga? El día de ustedes tendría que tener 28 horas y ni así alcanza. Alguien en esa posición, escuchándome hablar, dirá, sí, no, muy bueno todo ese asunto del doulos y el diácono, y no, genial todo, pero ¿cuándo lo hago? La idea mía es poder contestar a tu pregunta, si es que te la estás haciendo, y es que tú puedas ser una persona eficaz en el lugar donde Dios te tiene en el día de hoy. ¿Qué es lo que hoy a ti te toca hacer? ¿Cuál es tu ministerio en el día de hoy? ¿Cuál es tu función del día de hoy? Aquí adelante mío tengo una mamá reciente con un bebé de apenas meses, 2 meses. Si le preguntaría a mi hermana, o mi hermana consideraría que servir a Dios solamente es venir acá, tocar el saxo, después limpiar, después predicar, después ir a repartir flyers, la hermana me va a decir, quédate tú con tu servicio, gracias por todo, yo me voy a criar a mi hijo. Y si marco una diferencia entre una función y la otra, ella puede pensar que es menos siervo que yo. Ella puede pensar que ella no es meritoria de ser llamada una sierva de Dios
porque el que sirve soy yo, porque yo sí soy el que estoy acá hablándole a ustedes la palabra de Dios. Aleluya. Y ella es una mamá que tiene un niño nada más que le está absorbiendo el alma. Pero nada más. Alguien que está muy comprometido con su trabajo, porque necesita trabajar, porque así provee a su casa y tiene estos sketches, estos horarios que son literalmente diabólicos, pero es lo que tenemos para hacer en el momento. De repente puede no hacer mucho más, porque no tiene mucho más tiempo libre. Agarro a alguien así y lo destrozo. Y le digo que no está sirviendo a Dios, que lo que está haciendo es envuelto en el mundo, que el diablo lo está usando y que va a perder la casa, la familia y hasta los dientes postizos. Alguien que escucha un mensaje así, tan alentador, se termina de deprimir y está buscando un tren para aventarse abajo. Sin embargo, la idea es que todos podamos convertirnos en verdaderos siervos de Dios, en verdaderos doulos, esclavos del Señor, donde quiera que nosotros estemos. Más o menos. Y aunque te toque hacer lo que te toque hacer, conozco el oficio de la mayoría de ustedes, aunque te toque la función que te tenga que cumplir, aunque tengas que cambiarte de sombrero como los magos, primero es una cosa y después eres otra, y ahora estás bien, genial, maravilloso, dale para adelante, pero eso lo vas a convertir en tu ministerio. A eso lo vas a convertir en el lugar donde vas a servir a los demás. Ese va a ser tu lugar de influencia. Seas influyente en 2 personas, en 3, en 5, en 20, en 10, en 50. Independientemente de la cantidad literal que puedas influenciar de manera inmediata, tú eres una mayor influencia para la gente que te rodea. Tú eres quien influye. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Lavando pies y sirviendo mesas, cuidando niños, cambiando pañales, hermana, dando leche, teniendo a tus hijos de la mejor manera posible, honrando tu casa. A ver, ¿le puedo hablar a alguien más? ¿Hay alguna abuela que cuida nietos aquí? ¿Hay alguna abuela que tiene el privilegio de cuidar nietos? La única abuela se escondió abajo de la silla. Eso, cuidando nietos, qué privilegio. Y yo lo hago mucho más y hago el almuerzo para mi familia. Genial, fabuloso. Eso es, de eso se trata el ministerio, de eso se trata servir. ¿O pensabas que servir era solamente algo limitado a las 4 paredes de la congregación, el domingo 2 horas o el miércoles otras 2 horas, o había que cumplir alguna función específica en algún lugar de la iglesia como edificio local? No. El servicio tiene que ver mucho más con una actitud que con una posición en particular. La posición eventualmente puede llegar, pero ¿conoces gente que tiene posición pero que no tiene actitud de servicio por nada del mundo? ¿Conoces gente que solamente esperaba el momento de tener la posición para realmente mostrar las uñas y comenzar a maltratar a todos los demás? ¿Conoces gente como los discípulos? Señor, un puestecito, un lugarcito al lado de tu trono porque tengo una gana de arrancar cabezas. Necesito una gerencia para maltratar a los demás. ¿Cuánto nos hace falta aprender realmente el verdadero sentido del servicio? Hermanos, hermanas, sirvan a Dios de la posición que ustedes tienen, en el lugar donde ustedes están funcionando ahora. Familias, con hijos, en sus trabajos locales, sea que manejes, que seas Uber o que seas gerente o que seas un pintor o que seas lo que seas, ese es tu ministerio y ese es tu lugar mayor de influencia. Sirve mesas y lava pies y la gloria se la va a llevar el Señor. Amén. Voy a terminar ya y los chicos de la música vienen conmigo, por favor. ¿Cómo puedo hacer para que todo lo que yo haga tenga realmente un sentido de adoración? Colosenses capítulo 3, verso 23, te lo recuerdo, dice el apóstol Pablo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana para el Señor y no para nadie
en este mundo. Mi hermana cuando cuida a su bebé como para el Señor, porque antes de ser su bebé es del Señor. Antes de estar en sus brazos, estuvo en la mente de Dios. Cuando cocinen, hermanas, hermanos, por poner un simple ejemplo, cocinen como para el Señor. Ustedes imagínense que Jesús se va a sentar en su mesa a comer. Cuando pasen tiempo en familia, sepan que Jesús es parte de esa reunión. Así que convivan con sus familias sabiendo que el Señor está ahí. Y convivimos entre familias sabiendo que es como para el Señor. Ay, ay, ay. Se pone buena la cosa, ¿no? Voy a ir un poquito más allá. Cuando te toque hablar con tu cónyuge, también tienes que saber que esa conversación tiene que ser como para el Señor. Yo sabía que algún descosido iba a decir amén. Porque resolver conflictos no es ausencia de Dios. Hay que resolver un conflicto con Jesús en la mesa. Señor, tú estás sentado en esta conversación. Y ahora voy a conversar sabiendo que tú estás ahí. Y yo les animo a que lo hagan, lo practiquen para que sus mentes caminen en esa dirección. Yo lo he intentado hacer y es muy bueno porque he notado que he cambiado mucho mi forma de hablar y sobre todo de tratar a los demás, sabiendo que estoy tratando al Señor en ese demás. Leo un último pasaje y oramos juntos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, verso 38, dice Jesús hablando de recompensas y mantiene una conversación con los discípulos y los discípulos dicen, ¿cuándo nosotros hemos hecho esto por ti? Y Jesús les dice, o más bien ellos preguntan, ¿cuándo te vimos como un forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Póngame atención. ¿Dónde está Jesús en esta escena? ¿Dónde está Jesús en este pasaje? Jesús dice, cuando yo fui forastero, yo fui forastero, ustedes me dieron alojamiento. Cuando yo estuve sin ropa, Jesús sin ropa, ustedes me vistieron. Cuando yo estuve en la cárcel, Jesús en la cárcel, ustedes me visitaron. Por favor, entiendan junto la idea conmigo y démosle sentido a este asunto. Jesús es el forastero, Jesús es el necesitado y Jesús es el que está en la cárcel. ¿Literalmente es Jesús? No. Lo que dice Jesús es cuando uno de los míos, en los que yo vivo, a los que yo elegí para habitar adentro, y ustedes lo hacen por uno de ellos, entonces lo están haciendo por mí. Cuando eres influencia a los que están a tu alrededor, sirviéndolos, les estás sirviendo al Señor. Estás sirviéndole al Señor. Yo creo que esta semana vamos a comer riquísimo, las hermanas van a estar llenas de unción, los hermanos van a trabajar, van a recibir premios de trabajo porque van a trabajar. Así es. Por favor, noten que uso las mismas tonterías siempre porque me causa gracia a mí también. Pero dentro de tanta cosa absurda que pueda decir para que nos riamos un rato, sepan que todo lo que ustedes tienen que hacer, lo tienen que hacer para Dios. Para Dios. Arréglense para Dios. Cuídense para Dios. Amen para Dios. Vivan para Dios. Tengan una familia completa y feliz para Dios. Trabajen para Dios. Sirvan a su prójimo para Dios. Sepan que lo están haciendo para Él.
Y termino con esto. ¿Quién lo hace? Ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. El apóstol Pablo usa esta palabra. En otras palabras más criollas, recompensas de Dios. Ustedes suman cada vez que ustedes hacen algo bueno.